Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy vamos a hacer un resumen de las lecciones 4, 5 y 6 del curso online sobre las ideas políticas. En esta ocasión tratamos sobre tres temas: el comunismo, la derecha política y también sobre la desobediencia civil. En el primer tema de este curso, hablamos de cómo surgió el comunismo. O sea, siempre en toda la historia se ha hablado del comunismo, pero ya como una institución organizada, explicamos el nacimiento del comunismo. También hablamos los tipos, las diferentes tipos de comunismo que han existido y una biografía o unos datos sobre Carlos Marx y el marxismo. O sea, el comunismo que hemos conocido a nivel internacional, el que escribió el manifiesto comunista fue especialmente Carlos Marx o Karl Marx. Después de formado, se organizaron lo que se llamaron las internacionales socialistas. Quiere decir que la primera internacional socialista se creó en 1864. Eran grupos de distintos países de Europa que constituyeron lo que ellos llamaron la primera internacional socialista. Esta internacional funcionó desde 1864 a 1872. Varios organizaciones de comunistas, de exiliados de otros países que vivían en distintos países de Europa formaron esa internacional socialista. Esa internacional socialista habían Carlos Marx y Bakunin. Bakunin era ruso, Carlos Marx era alemán, y entre ellos tuvieron muchas diferencias ideológicas y esa primera internacional desapareció en 1872. En 1889, en ocasión de celebrarse el primer centenario de la Revolución Francesa, entonces se creó la Segunda Internacional Socialista. Esa Segunda Internacional funcionó desde 1889 hasta 1914. En 1914 hubo una guerra, la Primera Guerra Mundial, y eso paralizó las actividades de esa internacional socialista. La Tercera Internacional Socialista surgió en 1919. Ya Carlos Marx y Bakunin habían muerto y ahí apareció Lenin, un dirigente comunista ruso. Y esa Tercera Internacional duró desde 1919 hasta 1939, que se disolvió. Pero mientras tanto surgió otra que se llamó la Cuarta Internacional, que funcionó a partir de 1924. Esos eran grupos de dirigentes políticos comunistas que hicieron eso. Después apareció lo que se llama el leninismo. Vladimir Lenin hizo una revolución que se llamó la Revolución Rusa. Eso se hizo en 1919. Y el leninismo, Lenin corrigió algunas de las ideas de Carlos Marx e implantó en Rusia
el comunismo a nivel internacional. Entonces, la Internacional Comunista, ya no se llamaba Internacional Socialista, se formó en 1919. Para entrar una asociación a esa Internacional Comunista, tenía que ajustarse a 21 condiciones que se establecieron en esa Internacional Leninista. Eran condiciones que se le exigían a los partidos que querían formar parte de la Internacional Comunista. Después apareció dentro de la Internacional Comunista lo que se llamó el Frente Único. El Frente Único era una serie de principios que establecieron para estar dentro de la Internacional Comunista. Esa tercera internacional después cayó y al caer la tercera internacional, entonces prácticamente se paralizaron las actividades internacionales del comunismo como una idea política en distintos países. Ya había abarcado, y no solamente eran europeos, sino que habían de países de América, de América que pertenecían a esa internacional. Después de Lenin, apareció en el comunismo internacional Mao Zedong. Mao Zedong, la revolución de China, la hizo, la dirigió, la organizó Mao Zedong. Mao Zedong era un ideólogo que hizo lo que se llamó la Revolución China. A pesar de que en Rusia había triunfado el comunismo y en Rusia había triunfado y en China también, pero nunca los grupos chinos y rusos estuvieron de acuerdo porque tenían ellos dos, primero Rusia es el país más grande del mundo y China era el país que tenía la mayor población del mundo. Quiere decir que pudieron haber hecho una gran revolución mundial si hubieran trabajado juntos. En esta lección se hace una biografía de Mao Zedong y después tratamos sobre la caída del sistema comunista, especialmente en Rusia. Lo que se llamó en Rusia una internacional comunista cayó en un periodo entre 1985 y 1991. Aparecieron varios movimientos internos, la perestroika, el glasnost, y todo esto trajo un gran problema en la Unión Soviética. La política exterior se cayó y podemos decir que cayó el sistema comunista. En eso apareció un nuevo pensamiento muy diferente y la caída del comunismo en los países del este, especialmente en la Unión Soviética. Se dividió la Unión Soviética, que eran muchos países que estaban juntos, en la cual Rusia era la cabeza, pero eso se dieron la revolución violenta que se dio en varios países y también hubo unas revoluciones pacíficas en la cual los países transfirieron el poder que tenía el comunismo a otro. En eso jugaron un papel muy importante los polacos, que fueron los primeros que a través de solidaridad o Solidarność crearon un sistema que tumbó el sistema de Polonia y los países que estaban en Alemania, que estaba dividido en dos países, se unificaron y se convirtieron Alemania. Alemania es el país más poderoso de Europa, el más grande, el más rico. Entonces hicieron y
el sistema comunista cayó. Rusia volvió a ser Rusia y la mayoría de los otros países que habían estado en la Unión Soviética se dispersaron. El último en hacerlo fue Yugoslavia. En esta cuarta lección, que es sobre el comunismo, hay alrededor de 30 videos que pueden los participantes ver esos videos que hicieron la caída del comunismo. Después, en la quinta lección, está dedicado fundamentalmente a explicar la derecha, o sea, la extrema derecha. Ustedes saben que hay muchos países que fueron gobernados por países, gobiernos de derecha, y aquí explicamos en primer lugar el fascismo. Esto se dio en Italia y el líder de, de ese grupo fascista se llamó Benito Mussolini. Benito Mussolini convirtió un partido político prácticamente en un ejército disciplinado y los italianos, los fascistas, llegaron al poder en Italia. Implantaron un sistema de extrema derecha. En eso, ahí surgió lo que se llamó la Segunda Guerra Mundial y apareció el más grande de los políticos de izquierda que se llamó Adolfo Hitler y creó un partido nazi social nacionalista, traducido del alemán, las siglas eran nazis, nacionalistas, y ese grupo, ese partido, llegó a tener no solamente el control de Alemania, sino que enfrentó, invadió a muchos países de Europa, comenzando con Francia, que era el país que estaba más cerca y que combatía, eran enemigos Francia y Alemania. Y Adolfo Hitler hizo lo que llamamos el nazismo de los nazis y creó, convirtió la juventud especialmente en una milicia nazi. Tuvieron mucho poder, tuvieron todo el control de Alemania, pero además invadieron a una parte de Francia, invadieron a Holanda, invadieron a casi todos los países de Europa, excepto Inglaterra, que es una isla. Pero todo lo que era Europa en tierra, los nazis, encabezado por Adolfo Hitler, conquistó eso. Subió al poder, ganó y era una dictadura totalmente personalista dirigido por Adolfo Hitler. Y formaron lo que se llamó en política el Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial. Se había dado la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y esta Segunda Guerra Mundial fue encabezada por Alemania con la ayuda de Italia, o sea, Benito Mussolini de Italia y Adolfo Hitler de Alemania fueron los que encabezaron esta parte de la extrema derecha europea frente a Inglaterra y una parte de Francia, porque Francia no fue ocupada totalmente como fueron ocupados otros países. La extrema derecha, la guerra terminó, mataron a Mussolini, se suicidó Adolfo Hitler y prácticamente cayó la extrema derecha o la derecha en Europa que perdió la Segunda Guerra Mundial. Pero pasaron años, prácticamente la derecha se hundió, se desapareció durante muy tiempo, pero en los últimos años, los últimos 20 años, podemos decir, ha habido un resurgimiento en Europa especialmente
de la extrema derecha. Este resurgimiento ha sido muy fuerte en Francia, en Alemania, en España y otros países más, y gobiernan en Italia actualmente. La extrema derecha ha crecido mucho, especialmente en los países de Europa y también en otros países. En esta lección también hay muchos videos que ayudan a entender y a comprender mejor estas cosas que están por escrito. El tercer tema que tratamos en este curso online sobre las ideas políticas, o sea, la lección número 6, se llama la desobediencia civil. Hay personas que han sido muy coherentes en lo que llaman la desobediencia civil. ¿Qué quiere decir la desobediencia civil? Hay leyes que son injustas y que muchas personas se pueden rebelar contra eso. Henry David Thoreau, un norteamericano descendiente de franceses, fue el primero que se negó a cumplir una ley que había en los Estados Unidos de hacer una campaña de dinero para atacar a México. Y él dijo que esa ley no la cumplía, no la cumplió, lo metieron preso, pero él estableció los principios de la desobediencia civil. Y en este curso presentamos tres personajes que se han distinguido por eso. En primer lugar, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que era un abogado de la India, estudió en Inglaterra, fue a vivir varios años en África del Sur o Sudáfrica, siendo abogado, defendiendo a los emigrantes, decidió regresar a su país y comenzar una campaña contra el país opresor o el país que gobernaba a la India. La India es uno de los países más grandes y más poblados del mundo, es muchas veces más grande que Inglaterra, sin embargo estaba controlado por Inglaterra. Y aquí hablamos de las palabras y las acciones de Mahatma Gandhi y las ideas de él. Y Mahatma Gandhi es el hombre que liberó a la India de Inglaterra y que hizo libre a un país en esta época el más poblado del mundo, que era un país súbdito de Inglaterra. Por eso, en este curso sobre las ideas políticas, destacamos una parte muy importante para explicar las palabras y los hechos de Mahatma Gandhi. También hablamos de un discípulo de Mahatma Gandhi, una persona que quiso hacer en su país lo que Mahatma Gandhi había hecho, pero con diferente ambiente. Nos referimos a Martin Luther King. Martin Luther King era un abogado eh, que fue a la India para conocer la vida, los hechos de Mahatma Gandhi y quiso implantar en los Estados Unidos. Se dedicó a defender los derechos de los negros en Estados Unidos. Hizo marchas, desfile, protesta en forma pacífica, no para enfrentar. Era una época en la cual en los Estados Unidos los negros eran tratados como esclavos prácticamente, y si hoy en los Estados Unidos los negros tienen derecho, se debe fundamentalmente a la obra de Martin Luther King. Aquí hablamos de él como el hombre que defendió los derechos, las libertades de los negros en Estados Unidos. Él ganó en 1964 el Premio Nobel de la Paz. Por su labor es reconocido
como un ejemplo, como un modelo de la política que se llama la desobediencia civil. Igual que Mahatma Gandhi lo había hecho en la India, naturalmente con otro ambiente y otras realidades, lo hizo Martin Luther King en los Estados Unidos. Y después tratamos el tercer personaje de la desobediencia civil, además de Mahatma Gandhi y además de Martin Luther King, hablamos de Nelson Mandela. Nelson Mandela, hay que saber que era de África del Sur, donde Mahatma Gandhi había pasado muchos años y había establecido muchos principios. Y Nelson Mandela comenzó con un movimiento pacífico al estilo de Mahatma Gandhi, pero la violencia que había en África del Sur lo llevó a la violencia. Hay que saber que Nelson Mandela duró 27 años preso y que en Sudáfrica había lo que se llama o se llamó el apartheid. El apartheid quiere decir que a pesar de que Sudáfrica es un país de, de África, en la cual son negros, era gobernado, controlado por Inglaterra. Y los blancos tenían todo el derecho y los negros, que eran la mayoría, no, no podían ni siquiera votar. Y por la acción de Nelson Mandela, estando preso, dirigiendo un movimiento político contra el apartheid, hizo que lo liberaran después de 27 años preso, fue candidato a la presidencia, ganó la presidencia y destruyó lo que se llamaba el apartheid. Quiere decir, los negros pasaron a tener los derechos que le correspondían. Y la labor de Nelson Mandela es un ejemplo de la no violencia. Estando preso, dirigía un movimiento político que lo llevó después a la presidencia. Él también ganó premio Nobel, como había ganado también Martin Luther King, y llegó a ser presidente de África del Sur, que es el país más grande, organizado, más desarrollado de toda África. Con estos personajes, primero explicando quién fue Henry David Trudeau, el que creó políticamente lo que se llama la desobediencia civil, la labor de Mahatma Gandhi, la labor de Martin Luther King y la labor de Nelson Mandela. Con eso cerramos este, este ciclo de lecciones del curso online sobre las ideas políticas. Nosotros comenzamos este curso hace 2 semanas. La primera semana tratamos sobre los filósofos griegos, quién era Sócrates, quién fue Platón, quién fue todos los pensadores, Aristóteles, que crearon, que llevaron a la palestra lo que es las ideas políticas. Estamos dando este curso porque ahora no es solamente en la República Dominicana, a nivel mundial prácticamente no se están discutiendo las ideas. El pragmatismo, el materialismo ha avanzado mucho, el dinero, el capitalismo, pero nosotros somos de aquellas personas que piensan que tenemos que volver a hablar, a discutir y a tratar sobre las ideas políticas. Así es que hoy hemos hablado sobre las lecciones 4, 5 y 6 del curso online sobre las ideas políticas. Muchas gracias por su atención y continuamos este curso sobre las ideas políticas. Muchas gracias por su atención.